Hermoso año, ¿verdad? Un día la gente se levantó, se puso una camisita y se fue a un colegio. En ese colegio decidió sufragar. Agarró una boleta, la puso en un sobrecito y democráticamente decidió que un fundamentalista neoliberal, negacionista de la dictadura, con cuestionable estabilidad mental, era una opción viable para dirigir el Estado Nacional argentino. Ahora bien, ¿cómo carajo pasó esto? Creo que estamos de acuerdo en que este proceso electoral fue uno de los momentos más surreales de la política argentina. Y si queremos entender por qué ganó las elecciones un tipo con estas características, tenemos que hablar de cómo se generó el caldo de cultivo social apropiado para su surgimiento. Para eso vamos a tener que pensar sobre cómo se entiende desde el sentido común y desde los discursos más aceptados todo lo que entra en el campo de lo político y las formas que toman las discusiones sobre estas cuestiones. Así que desde ya digo que no voy a hablar directamente de Milei. No estoy interesado tanto en él, sino en cómo se dio la discusión y cómo fue posible que gane las elecciones. Milei es oficialmente el presidente de la República Argentina, así que voy a desarrollar sobre esto antes de que me den ganas de cortarme la pija. La política desde el sentido común. Si nos preguntaran qué es la política y no tuviéramos muchas ganas de reflexionar, una respuesta superficial podría ser aquello a lo que se dedican los políticos. Parece medio pava esta respuesta, pero difícilmente sea considerada falsa, porque implica ciertas cuestiones que tenemos interiorizadas, como que la política está anclada en personalidades de individuos que deciden sobre cuestiones de economía y Estado, y que a su vez se encuentra en un plano lejano a nuestra realidad cotidiana. De la misma manera, si uno preguntara a cualquiera cómo se hace política, cómo se participa de ella, tendríamos dos respuestas. La primera sería convertirnos en una de estas personalidades, básicamente dedicando toda la vida de uno a participar del sistema representativo, incorporándose o creando un partido político, con las esperanzas de escalar en el sistema vertical para llegar eventualmente a una posición que le permita a uno cambiar las cosas. Esta es la forma en la que uno podría tener más influencia sobre las cuestiones políticas, haciendo carrera política, convirtiéndose en un profesional. Que mucha gente entienda que la política es esto, que pasa por un plano de la realidad totalmente ajeno e impermeable, implica que nuestro sistema democrático no tiene realmente muchas instancias de participación, salvo el voto cada un par de años, que sería la segunda forma de hacer política. La única forma a la que podemos acceder quienes no pretendemos dedicar nuestra vida a participar del sistema partidario. De una manera directa, claro. Por otro lado, existen miles de militantes, de los más distintos palos, que entienden que la política es algo que se construye colectivamente con participación constante. Este tipo de militancia también requiere que uno invierta, si no su vida, una importante cantidad de tiempo y esfuerzo. Y aún así, en comparación con el grueso de la sociedad, quienes participan de este tipo de política y entienden lo político en estos términos, parecen ser una franca minoría. Pero esto no siempre fue así. Si miramos hacia el siglo pasado, lo político era visto no solo como aquello que sucedía dentro del Estado, sino como una práctica colectiva y cotidiana, en la que se planteaban proyectos de país y se ponían en juego distintas ideologías y formas de ver el mundo. Sí, los personalismos y los líderes carismáticos siempre existieron. Pero la fuerza de estos dependía directamente del apoyo de las bases, o en todo caso del apoyo de las élites y las fuerzas armadas. La alternancia de proyectos políticos podía significar un cambio rotundo en la dirección que se le daba al país, la mejora absoluta o la condena a la miseria y hasta la persecución de ciertos sectores sociales. Si antes lo político era entendido como aquello propio de la vida pública, y ahora solo es lo que hacen los políticos, ¿en qué momento cambió la forma en que la sociedad entiende lo político? Bueno, primero que nada debemos entender que las discusiones sobre proyectos de país e ideologías no se dan más en los términos en los que se dio el siglo pasado, o al menos como se dio hasta la imposición del último gran proyecto ideológico vencedor. La última dictadura militar no solo fue brutalmente represiva con aquellos que propusieron proyectos de país alternativos al planteado por las élites económicas, sino que estableció este proyecto de manera estructural y duradera. Este proyecto, el neoliberalismo, impuesto de manera internacional, nunca más volvería a ser desafiado de manera frontal.
De hecho, como bien sabemos, fue nada más y nada menos que un peronista, el Carlos Saúl Menem, el que termina de solidificar las bases de la libertad financiera y el achicamiento del Estado. Pero este sistema económico no puede sostenerse solo con la imposición de las reglas del mercado en un sentido legal. Para que este modelo funcione, necesita presentarse como el único sistema político posible, como el ganador absoluto de las disputas ideológicas del siglo pasado. Esto es lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista. Y para lograr su objetivo, los principios en los que se basa deben estar no solo en la práctica económica de las empresas y el Estado, sino calar en lo más profundo de nuestra cultura y nuestras subjetividades. Pero la gente no es tonta. La historia demuestra que los seres humanos somos creativos y capaces de imaginar alternativas a los modelos desiguales de manera colectiva. Y esto, al ser inaceptable por quienes habían logrado imponer un sistema acorde a sus intereses, libraron una guerra contra la imaginación colectiva y la organización social. Esta gente, que tampoco es tonta, se dio cuenta que en los momentos donde la gente tiene la vida material más o menos resuelta, cuando tiene la panza llena, acceso a la educación y a la salud, tiene tiempo de pensar y organizarse en vista de un futuro mejor. Esto pasó en todo el mundo durante los 60 y los 70, y como la panza llena y el tiempo libre generan expectativas de cambio, las élites arrasaron contra las mejoras que permitieron conseguir estas cosas. En los países del supuesto primer mundo, estas mejoras vinieron del estado de bienestar, y en nuestro país por las mejoras conseguidas por los sectores obreros, mucho de la mano de Perón. Incluso existiendo una automatización casi total del trabajo manual, la gente debía seguir ocupada, trabajando, bajo la amenaza constante de caer en la miseria o morirse de hambre. Para esto se atacó sistemáticamente los derechos laborales obtenidos. Pero esto tampoco es suficiente para atacar la imaginación colectiva y la organización, por lo que se puso en marcha una ofensiva cultural. Lo que desde algunos espacios se proclama como la guerra contra el marxismo cultural, que es completamente unilateral. Esta ofensiva debía instalar la idea de que el individuo lo es todo y el colectivo no es más que tiranía y obediencia servil. Que cada cual es responsable de sus victorias y sus derrotas, que todo es responsabilidad de uno, que cada cual tiene lo que se merece y para merecerlo hay que sufrir y esforzarse. Pero, ¿cómo hicieron para instalar estas ideas en el imaginario colectivo? ¿Cuáles fueron sus medios? Los medios de comunicación. El grueso de los medios de comunicación más importantes históricamente fueron controlados por las élites dominantes. Esto no es ningún tipo de conspiración, sino el razonamiento básico de que para ser dueño de un canal, un diario o una radio hace falta una torta de guita, y esa torta de guita te hace pertenecer a la clase dominante. Uno más uno. Y como no puede ser de otra forma, estos medios intentaron siempre imponer un punto de vista que influencie la opinión pública, marcando la agenda política y económica de una manera acorde a los intereses de sus dueños. Esto siempre fue así. Sin embargo, los medios de comunicación masivos nunca tuvieron tanto alcance como ahora. Nuestra capacidad de imaginación y capacidad de reflexión siempre está acotada a la información que tengamos disponible, a las ideas a las que podamos acceder y al tiempo que le dediquemos al pensamiento. Sabiendo esto, desde los medios se llevaron a cabo prácticas sistemáticas de aculturación, desinformación y desorientación, por no decirle francamente shock o terror psicológico. El entretenimiento para naturalizar la ideología. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el largo proceso propagandístico de imponer valores individualistas, meritocráticos y liberales desde el entretenimiento. Obviamente existen miles de excepciones, pero no es una locura decir que desde los 80 para acá, y de manera progresiva, los espacios artísticos del cine, la literatura e incluso la música comenzaron a dar mucho más espacio a productos masivos que no invitan mucho a la reflexión, que son fáciles de digerir y que su única función es entretener. Esta expansión de los productos culturales masticados y genéricos, que en el último tiempo no hacen más que repetirse en remakes, covers, versiones, secuelas y precuelas, generan productos que son similares entre ellos, que no buscan la exploración de la creatividad, sino en algún punto su eliminación. Debemos tener en cuenta que estos productos, en sí mismos, son inofensivos. Por sí solos no representan ningún tipo de amenaza. Pasan a ser problemáticos cuando los entendemos en conjunto, cuando generaciones enteras se ven atravesadas casi exclusivamente por este tipo de entretenimiento, que viene impregnado de manera sutil con una forma específica de entender el mundo, generando la idea de que la meritocracia, el individualismo y la búsqueda del éxito capitalista no son solo deseables, sino también naturales en el ser humano. La exposición constante de estas ideas limita la imaginación de los mundos posibles. Pero no es esta, ni de lejos, la estrategia mediática que más me preocupa. Bombardeo informativo.
la urgencia constante y la amnesia colectiva. Hablemos de nuestros queridos medios periodísticos que tienen la gran responsabilidad de mantenernos informados. Existe una tendencia desde los medios a ser sensacionalistas, y no creo que la razón de esto sea que, por el morbo de la gente, este formato de noticias sea el que más recepción tiene. La manera que tienen los medios de presentar noticias, buscando la indignación colectiva constante, tiene una utilidad bastante maquiavélica, ya que sirve para concentrar nuestra atención en eventos específicos que nos impiden ver la foto completa. Desde los canales y frecuencias de siempre, no se habla de las cuestiones estructurales, sino de sus síntomas. Se habla del precio del dólar y no de dependencia económica, de inseguridad en vez de marginalidad y pobreza, de reciclar basura en vez de repensar un modelo extractivo antiecológico. Desde los medios informativos se presentan a las problemáticas sociales y políticas desde una concepción ahistórica y viral. Viral en el sentido ahí internetesco, que imposibilita la discusión de estas temáticas de una manera profunda. Por ende, las soluciones que se plantean también son superficiales. Las temáticas sociales son presentadas a raíz de un suceso capaz de generar sentimientos de urgencia e indignación, pasando a ser olvidadas al poco tiempo por algún otro suceso espectacular que reinicia el ciclo. Por este olvido, causado por el bombardeo informativo y nuestra cada vez menor capacidad de retención de información, el bombardeo constante es capaz de generar amnesia colectiva. La sensación constante de urgencia nos impide entablar discusiones que perduren en el tiempo sobre las verdaderas causas de los malestares sociales. Y estas causas son cuestiones siempre estructurales, eternamente postergadas. Así, planteando los problemas e ignorando las causas, es imposible que quede establecido en el sentido común la relación causa-consecuencia de estas problemáticas, generando que por más que uno escuche supuestos expertos hablar de estos temas, las razones de por qué pasan las cosas que pasan siempre sean flexibles, confusas y nebulosas. Esto es totalmente funcional a la agenda política que pretende imponer los medios, ya que pueden utilizar esta confusión a su favor, confiando en que esta amnesia colectiva perdura en nosotros. También por esta razón es posible que ciertas personalidades políticas que fueron nefastas en nuestra historia reciente sean capaces de aparecer de vez en cuando, como si nada, y ni hablar de la reaparición de ciertos discursos o el resucitamiento de ciertas medidas que ya probaron ser ineficientes y antipopulares en el pasado. Hasta Cavallo volvió a pasarse por los canales como si tuviera algún tipo de autoridad moral o profesional. Olvídalos y volverán por más. Esta forma de presentar la información, supuestamente objetiva, trae aparejada siempre una carga emocional. Pero no es lo único. Quizás el elemento más importante de este bombardeo informativo sea que incluye la forma y las palabras que deben ser utilizadas para tratar estos temas, que pasan a formar parte de nuestro sentido común. Terminemos entendiendo que la única forma de hablar de estos problemas sociales y políticos es la misma forma que utilizan los medios, por lo que pasamos a emular en nuestra vida cotidiana los mismos argumentos, palabras y, obviamente, la misma carga emocional. Esto también es aprovechado por sectores políticos articulados a los medios, que buscan convertir la indignación en apoyo político. Usando la indignación como herramienta para entender las problemáticas sociales, es casi imposible generar espacios de debates donde lo que importe sean los argumentos sólidos respaldados por datos. Así es imposible entablar discusiones constructivas que busquen soluciones, ya que esta indignación es utilizada por los medios para generar el rechazo, la marginación o hasta la cancelación de lo que nos indigna mientras se sugiere a otro culpable, siendo estos actores políticos específicos, como puede ser, Macri, Cristina, Milei, o directamente abstracciones sociales, como la feminista, lo zurdo, lo gorila y demás. De hecho, que la democracia que tenemos sea tan poco participativa genera que tener este tipo de discusiones se sienta como un ejercicio político, cuando no es más que la reproducción de consignas prefabricadas y obviamente no tienen un impacto real en cómo funcionan las cosas. La indignación, el posicionamiento irreflexivo y la búsqueda de culpables son la forma que toma la discusión política actual. Y en esta no entran ni las razones estructurales de los problemas, ni las relativizaciones, ni la propuesta de soluciones por fuera de lo establecido. Entonces nos indignamos con lo que nos es indicado, generando también que terminemos hartos e hinchados de las pelotas, por lo que esta justificable emoción deja de tener la capacidad de movilizarnos políticamente. Por otro lado, la indignación constante nos insensibiliza, haciendo que cuando algo realmente merece nuestra indignación, ya nos da lo mismo. En este sentido funciona como una doctrina del shock, en donde siempre estamos indignados, pero nunca a niveles que nos lleven a intentar cambiar las cosas, con la excepción de las esporádicas elecciones, en donde dejamos salir toda nuestra bronca, algunos por algo, muchos contra alguien.
Por otro lado, genera que mucha gente asocie lo político a este estado de hartazgo absoluto. El contacto con lo político siempre es desagradable. ¿Podemos entonces señalar y acusar a quienes por claras razones deciden autodenominarse como apolíticos? Por eso también entiendo que acusar de alarmistas a los medios de comunicación es casi quedarse corto. No hace falta mucha reflexión para darse cuenta que estar en contacto constante con los programas informativos te arruinan el día. Si realizan un rol informativo es de manera accidental. Su verdadera finalidad es formar una opinión favorable a sus intereses. Por lo que costo de estar informado es la imposición de una forma particular de entender y nombrar al mundo y un desgaste emocional que no debería pasarse por alto. El efecto de esta información sobre nuestra calidad de vida y salud mental es extremadamente nocivo, porque nos genera impotencia, paranoia, desidia, apatía, depresión, ansiedad y otras yerbas. A este costo creo honestamente que estar actualizado no vale la pena ni de lejos. Neoliberalismo y postcrisis. Antes de pasar a tratar la otra característica de la discusión política que permitió el estado actual de las cosas, voy a tener que contextualizar rápidamente los últimos 20 años de política argentina. Perdón, de antemano. Más allá de la agenda y de cómo se plantea la discusión sobre lo social en los medios, es notorio que en las últimas décadas la calidad de vida en nuestro país viene decayendo parejito. El aumento estratosférico de la pobreza por arriba de un 40% no está solo, sino que podemos observar una disolución de la clase media y la imposibilidad de los jóvenes que se consideran de este sector para conseguir trabajos bien remunerados, independizarse y mantener algún tipo de estabilidad financiera, ni hablar de estabilidad emocional. La casa y el auto que nos fueron prometidos, con la única condición de estudiar y estar dispuesto a trabajar teniendo un mínimo de previsión económica, terminó siendo una farsa. Para la gran mayoría de los jóvenes, igualar la capacidad adquisitiva de sus padres, cuando tenían su edad, y una estabilidad laboral suena muy lejano. Ni hablar de ahorrar, cosa que si uno llega sobrado a fin de mes, la inflación hace que el dinero en mano no valga nada. Por lo que generar una acumulación mínima de capital en pesos es imposible. Lo ganado se gasta en bienes de consumo o, si se puede, se buscan divisas extranjeras como reaseguro. Los dólares. Si bien desde el discurso ampliamente propagado del empresario de uno mismo se fomenta la idea del ascenso social, la verdad es que incluso quienes adhieren a estas ideas en la práctica intentan aferrarse celosamente a las modestas comodidades que aún poseen. Y esto es en términos de clase media, ni hablar si perteneces a la vasta mayoría que ve estas modestas comodidades como lujos. Los derechos laborales existen en la Constitución, pero la gran mayoría no puede acceder a ellos. El derecho a la vivienda parece un mal chiste en un contexto donde conseguir la vivienda propia es una odisea inalcanzable para la mayoría. El derecho a la salud y la educación pública siguen estando, por ahora, pero sería engañarnos a nosotros mismos si pensamos que toda la población puede acceder a la universidad o si decimos que el funcionamiento del sistema de salud público es ejemplar. Y no estoy criticando la existencia de estos derechos e instituciones, solo estoy señalando que en la práctica son derechos para cada vez menos personas, cuando deberían ser para todos, y deberían ser de calidad. Desgraciadamente en estos espacios de gestión pública los presupuestos tienden a ser escasos, y para acceder a los mismos los funcionarios tienden a crear redes de clientelismo y nepotismo, favorable también al sostenimiento de su posición y su cargo en el tiempo. En pocas palabras, los derechos adquiridos por la mayoría de la población el siglo pasado son ahora vistos y experimentados como privilegios, y las instituciones que deberían de asegurarse que sean accesibles y de calidad son vistas con desconfianza. El trabajo asalariado en condiciones de dependencia se desvanece. La flexibilización laboral, de la mano del discurso del emprendedor, reemplazó al obrero por el precariado. Y nos han convencido de que esto es en realidad una oportunidad para experimentar nuestra real libertad, cuando en realidad han hecho que incluso ser un explotado sea un privilegio. El Estado flaquea a la hora de garantizar los derechos constitucionales. Sin embargo, sigue manteniendo unas cargas impositivas regresivas que terminen obstaculizando el progreso de pequeñas y medianas empresas. Es lógico que quien se aventure en el camino del emprendedurismo vea al Estado más como una piedra en el zapato que otra cosa. Las clases dominantes se aprovechan de esto, pidiendo recortes impositivos, cuando en la práctica son los que proporcionalmente menos aportan, si es que se dignan a tener sus cuentas en blanco o siquiera a tener su dinero en el país. Así se plantean a ellos mismos como si fueran los paladines contra la tiranía de los impuestos, representantes de los intereses del pequeño emprendedor. Cuando históricamente forzaron al Estado a mantenerse con el dinero de la gente laburante para no aportar un mango, ser rescatado de sus deudas y, por qué no, ser ayudado financieramente a través de subsidios. La realidad política se nos plantea de esta manera,
Y como tenemos interiorizado, nadie más podrá salvarnos de esto que un gran individuo que con determinación cambie el estado de las cosas de manera altruista. ¿Verdad? Si después de todo la política se da en ese plano de lejanas grandes personalidades, lo único que podemos hacer nosotros es observar y comentar. ¿Cierto? Pero ¿quién será este desinteresado paladín de la justicia? ¿Quién se volcará a la gran tarea de sacarnos del barro y convertir a este país de mierda en la tierra prometida? Ok. Volvamos un par de añitos para atrás. En el 2001, con la venta de empresas públicas a precio de hamburguesa y la toma de deuda, se pudo sostener el 1 a 1 un tiempito antes de que la burbuja financiera reviente en nuestra cara y nos deje un país saqueado, con un mercado interno totalmente dependiente de las manufacturas y el capital extranjero. Algunos pudieron escalar socialmente, pero la gran mayoría de personas pudo apenas darle una probadita a un estilo de vida pseudo lujoso antes de ser enviados de una patada a condiciones peores a las que tenían antes del benemato. Se va el país a la mierda y después de un gran ciclo de protestas, represión y 5 presidentes en una semana, se va saliendo de manera progresiva de esta situación gracias al modelo económico planteado por Néstor Kirchner, que funciona más o menos bien mientras dura el periodo de crecimiento económico sostenido hasta el segundo mandato de Cristina Kirchner. Para paliar la pobreza se comienzan a ejercer políticas de contención, muchas veces articulando con organizaciones sociales que tomaron la batuta frente a un Estado completamente ausente. Estas políticas de contención incluirían lo que ahora entendemos como planes sociales, ayudas de un Estado cuasi bienestarista que emparcha las falencias de un sistema económico que no pretende el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, sino que, con el correr del tiempo, le da vía libre a un mercado que se vuelve más hostil hacia los sectores populares. Se recuperan algunas empresas nacionales, como YPF y Aerolíneas Argentinas, justificando estas medidas como un fortalecimiento de la soberanía nacional. Este sector político toma a la vez una postura progresista, generando una narrativa que enaltece la ampliación de derechos y la inclusión social. Desde esta narrativa, que buscaba plantearse como popular, se mantienen ciertas concepciones peronistas tradicionales, como la justicia social, con el agregado de la reivindicación de la democracia en contra del terrorismo de Estado y sus representantes, incorporando también los sectores que venían peleando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. La articulación con el sector de las diversidades comienza a hacerse visible con el matrimonio igualitario y seguirá fortaleciéndose de manera posterior al mandato de Cristina. Ahora bien, sus políticas económicas supusieron una mejora indiscutible para la actividad económica y brindó una respuesta de urgencia al quilombo que dejó el Carlo y su sucesor, el Huidas. Se logró negociar la inmensa deuda externa, deuda de sectores privados socializada, que desde la dictadura no hizo más que crecer. El ciclo económico internacional favorable, sumado al aumento de la demanda y del precio internacional de commodities que forman una gran parte de nuestra economía, permitió el equilibrio fiscal. Pero no debemos engañarnos. Más allá de las narrativas propuestas por este gobierno, o sus detractores, nunca se plantearon modificar las cuestiones estructurales económicas que generan las grandes desigualdades y problemas sociales que tenemos en nuestro país. El modelo económico siguió siendo extractivo, exportador de materias primas, con dependencia absoluta del mercado internacional. La aplicación de recetas keynesianas, con algunos mecanismos de control sobre el mercado, sirvieron para sacar al Estado del pozo y contener momentáneamente la pobreza extrema. Pero nunca se apuntó a modificar económicamente la distribución de la riqueza, o al menos a asegurar que los sectores trabajadores puedan acceder a una vida digna sin depender del crecimiento económico de carácter cíclico o a la ayuda paternalista de la mano bondadosa pero condicional del Estado. Y aunque durante estos gobiernos el salario mínimo argentino haya tenido una muy buena posición en comparación con otros países latinoamericanos, podemos decir que en la práctica se sostuvo una lógica neoliberal moderada. De hecho, y esto será aún más notorio durante el periodo de Alberto, los nuevos derechos por los que se peleó desde este espacio tuvieron más que ver con la inclusión al sistema establecido de sectores históricamente marginalizados y la reivindicación de las demandas feministas en contraposición a un sistema patriarcal que siempre las ninguneó, maltrató y violentó hasta puntos brutales. El reconocimiento de estas problemáticas se dio como un avance histórico, un progreso que no debe ser pasado por alto. Y es sin duda positivo para la cuestión social que se haya dado un paso adelante en materia de igualdad y reconocimiento. Sin embargo, sería un disparate pensar que estas mejoras se dieron gracias únicamente a este sector político, teniendo en cuenta la ardua historia de lucha del movimiento LGTBQ+, y el feminismo vienen dando desde mucho antes de la irrupción del kirchnerismo, que de última se merece el reconocimiento de haber articulado y visibilizado esta lucha. Pero no podemos igualar estas luchas a ese espacio político.
De igual manera, resulta paradigmático pensar que la reivindicación de derechos fue por el lado del reconocimiento e inclusión de identidades, dejando incluso en un segundo plano la reivindicación de derechos laborales histórica del peronismo. En el marco del sistema neoliberal no se pueden tocar las cuestiones económicas estructurales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. El esquema de concentración de la riqueza debe dejarse intacto, como también la posición fija de cada país en el mercado global. El kirchnerismo acató sin duda esta premisa, por lo que las promesas de igualdad tuvieron que darse por otro lado menos disruptivo para el sistema económico. Entonces, entendemos que el kirchnerismo se dio como un neoliberalismo moderado con una narrativa progresista que apelaba discursivamente al pueblo, mientras sus esfuerzos por paliar la pobreza se dieron como medidas cortoplacistas de urgencia o de fomento a la demanda. No se tocó la redistribución de la riqueza. No se planteó la ampliación de la democracia mediante nuevas formas de participación. No se buscó una alternativa al modelo exportador de materias primas. Lo estructural quedó como estaba. Nada disruptivo por acá, ¿eh? Ningún peligro para el sistema capitalista si lo pensamos bien. Y esa fue exactamente la posición de los medios. ¿No? La Grieta y Argenzuela. Existe una tendencia en donde las élites económicas, por lo general, no rompen mucho las pelotas y hasta permiten cierta intervención del Estado en sus negocios, siempre y cuando exista un crecimiento económico sostenido, porque de igual manera se quedan con la mayor parte de esa torta. Pero ¿qué pasa cuando el crecimiento económico nacional, por la razón que sea, disminuye? Bueno, ahí empiezan a buscar la forma para meter los dedos en la torta del otro, porque en el capitalismo, si tu cuenta en dólares no crece, se te cae la pija, o algo así. Esto es lo que comenzó a pasar desde el segundo mandato de Cristina. La intervención del Estado en algunas cuestiones dejó de ser aceptable, por lo que desde los sectores dominantes, muchos de los cuales habían sido ampliamente beneficiados por los gobiernos kirchneristas, dijeron basta y comenzaron a deslegitimar este gobierno en vista de plantear una alternativa aún más acorde a sus intereses. Pero para establecer una coalición capaz de reemplazar al proyecto kirchnerista era necesario generar una visión de mundo capaz de articular a amplios sectores que se posicionara en contra del mismo, como contracara a la narrativa kirchnerista que planteaba una visión nacional popular de la política, donde el Estado se articula benéficamente con el pueblo. Se comenzó a plantear una narrativa del emprendedurismo, el éxito individual y la creación de un otro abstracto, que no representaba al verdadero pueblo argentino, que es la gente de bien, como nosotros, sino que está compuesta por vagos, planeros, funcionarios corruptos que le cagan la vida al laburante y un ejército de zurdos empobrecedores bravescos que son mantenidos por el Estado. Esta visión de país obviamente no surgió de la nada, sino que se apoyaba en concepciones previas que ya estaban implantadas en el imaginario social de manera histórica. Desde el anticomunismo de la dictadura, que ve el fantasma del socialismo en todos lados, la perspectiva eurocéntrica que nos hace creer que este país es una mierda y todo lo de afuera es mejor, la obsesión colectiva con el dólar, el neoliberalismo ortodoxo, que entiende que cualquier intervención del mercado es socialista, el antiperonismo histórico, que se alimenta de cuestiones raciales y de clase no resueltas, las nociones conservadoras en lo social, que debido al avance de narrativas inclusivas se encontraban en pleno proceso de reacción y fortalecimiento, además de las concepciones de mano dura en lo que respecta a la seguridad, que contiene elementos racistas, xenófobos, aporafóbicas o, en criollo, negrofóbicas, que son más aceptadas mientras más sea la sensación de inseguridad. Todas estas concepciones fueron combinadas de manera sublime por los medios hegemónicos, que como ya establecimos, siempre pujan por los intereses de las clases dominantes, haciendo un ejemplar uso de la posverdad, la apelación a la indignación, el fomento del miedo y la bronca para generar un rechazo colectivo al proyecto del kirchnerismo, al que se igualaba con el modelo nefasto de la Venezuela post-Chávez. Esta visión de la realidad argentina se popularizó rápidamente, tanto por el estancamiento económico como por la ofensiva mediática y judicial contra el oficialismo. Se propuso como el caballero de brillante armadura que salvaría a todos los argentinos de bien de un gobierno corrupto y empobrecedor, a el brillante empresario que pasaría a ser el deleite de las viejas cocker, el presidente ojos de cielo, Mauricio Macri. Pero el reposeras hizo lo que fue a hacer. Generar un ambiente de negocios óptimos para las grandes empresas nacionales y multinacionales, renovando nuestros votos de sumisión al imperio mediante una toma de deuda por decreto e inconstitucional, que obviamente empeoró las condiciones de vida para la mayoría de la gente. Se presentó como un gobierno fallido por razones externas o por la pesada herencia o por la razón que sea, que no pudo llegar a su meta de la utopía empresarial. Desde este espacio entendemos que no fue un gobierno fallido, por el contrario, fue un gobierno totalmente exitoso, salvo por su incapacidad de mantenerse en el poder, ya que cumplió con su cometido de concentrar la acumulación de la riqueza.
Que haya perdido apoyo popular tampoco es de extrañarse. La rapidez con la que se ejecutaron una batería de medidas antipopulares generó el rechazo de quienes simpatizaban con la coalición de Cambiemos, dando de nuevo un espacio a que la coalición peronista reaccione y retome su proyecto. Pero esto también fue imposible. La demonización y persecución de Cristina fue tan grande que incluso quienes buscaban escalar en los cargos estatales debieron distanciarse de la figura de Cristina, si querían tener chances de no ser asociado con el fantasma del kirchnerismo planteado por los medios. Y esta ofensiva fue tan eficiente que incluso cuando la coalición peronista toma de nuevo el asiento del Estado, por presión, o por no dar munición al enemigo, o por mero cagazo, se optó por generar ningún tipo de cambios. Se aceptó la deuda de Macri, se mantuvo el aumento de la pobreza, y se llamaba la Unidad Nacional por la búsqueda de ampliación de derechos y la democracia, con una democracia impermeable y con derechos nombrados pero invisibles para los sectores más postergados, y en retirada de los sectores medios. La hice re larga, pero ahora sí. Binarismo y polarización. Los dos proyectos de país que se plantearon durante este siglo fueron un neoliberalismo moderado con un discurso popular, nacionalista y progresista, y un neoliberalismo ortodoxo que disputa el significado del ser nacional, y que dependiendo del contexto se proclama más o menos conservador y de derecha. Hago esta aclaración para remarcar que, en comparación al siglo pasado, y teniendo en cuenta el amplísimo campo de posibilidades de las políticas estatales, económicas y sociales, no representan realmente concepciones opuestas de la realidad. Ambos proyectos son neoliberales y las cuestiones estructurales no son replanteadas. Sin embargo, es evidente que ambos proyectos se proclaman a sí mismos como opuestos y reconciliables. Estos proyectos obviamente tienen sus diferencias, tampoco es que sean lo mismo, pero no se encuentran en las antípodas ideológicas. De hecho, sería complicado definir de manera coherente la ideología de estos proyectos si tenemos en cuenta su discurso y su práctica, dado que muchas veces se contradicen, a la vez que no discuten entre ellas en términos ideológicos, sino que se tensa solamente las diferentes soluciones que plantean para solucionar los síntomas de las problemáticas estructurales. Pero plantearse como opuestos irreconciliables es beneficioso para ambas facciones que se disputan el poder del Estado, porque se tornan para la población como las únicas opciones posibles. De esta manera, a las élites dominantes les es funcional plantear como su único gran enemigo a la multiforme coalición peronista, ya que su dirigencia se limita a las reglas de juego impuestas por el neoliberalismo, y aunque por momentos pueda llevar a cabo políticas que para sostener al Estado interfieren con los asuntos de mercado, nunca van a llegar al punto de cambiar estructuralmente el modelo de distribución de la riqueza. Por otro lado, la coalición peronista a este lugar le es muy cómodo, ya que al ser elegidos discursivamente como el enemigo por las élites económicas y los dirigentes políticos que defienden sus intereses, le es mucho más fácil plantearse como la única alternativa posible, popular y realmente nacionalista. De esta manera, durante un largo periodo de tiempo, solo estas dos posturas fueron las que tuvieron realmente influencia sobre el Estado, los medios y el discurso político, y esto era reconocido por ellos, y por el público en general, como La grieta. la discusión política, por estar planteada de manera binaria desde los medios y desde los mismos partidos, generó que la población se ajuste progresivamente a la aceptación de este limitado campo de lo discutible. Quienes no hablen de las problemáticas sociales en los términos que se plantean desde este binarismo es descartado de antemano por poco realista, antidemocrático, utopista o imposible. El hecho de que el debate político y social solo se da en términos binarios genera que la gente, de interesarse mínimamente en estos temas, se vea obligada a tomar partido por una u otra postura. Por lo general, y hay que decirlo, aquella gente que tiene un poco de interés en lo político y algo de sensibilidad social, se ve atraída al discurso peronista, ya que lo considera como la única alternativa posible para resistir a un gobierno con aspiraciones oligárquicas y una conducta bastante entreguista hacia las potencias extranjeras. Para quienes toman esta postura, los planteos del amplísimo pero minoritario campo de la izquierda son percibidos como poco realistas por no ceder al pragmatismo inmovilizador de aceptar las cosas como son. Por el otro lado, en quienes ha calado más profundo el discurso individualista y por ahí no tiene tanto interés en abanderarse detrás de un partido, terminan apoyando la coalición que se plantea como capaz de generar un cambio que traiga prosperidad y riqueza, por oposición a lo que consideran un proyecto corrupto que le saca la plata a la gente para dársela a los vagos. Esta visión binaria es tan totalizante que incluso si alguien no se considera como perteneciente a alguna de estas dos facciones, la gente no tardará en posicionarlo a uno en alguno de estos dos polos. De no poder hacerlo, se le acusará de beneficiar indirectamente a la facción contraria.
Más allá de la postura que uno pueda realmente tener, existen, de la mano de este falso binarismo, dos universos de sentido que están asociados a estas facciones. De esta manera, todo aquello que sea dicho sobre lo político, o incluso a veces sobre otros temas que no tienen nada que ver, puede ser utilizado por las personas para posicionar a su interlocutor en este estrecho binarismo. Y hablo de facciones y no de partidos porque, si bien los partidos que representan a estas facciones pueden mutar, existen unos abstractos muy sólidos de lo constitutivo de una facción o de la otra. Estos universos de sentido se hacen carne, y en un momento histórico donde la incertidumbre social y económica es tan grande, donde los elementos que solían dar sentido a nuestra vida, como la pertenencia a una religión, la familia, la comunidad y los lazos de solidaridad parecen desaparecer sin dejar rastro, este universo de sentido se constituye como una parte fundamental de nuestra identidad. Si a esto le sumamos la ya asentada polarización, es entendible que la discusión sobre lo social sea los gritos y puteadas, porque la crítica a cualquier elemento de este universo de sentido es percibida como un ataque a la propia identidad. Al mismo tiempo, al ser tan limitado el ejercicio democrático, la participación política queda relegada a la defensa simbólica de alguna de estas facciones en el espacio público, también como defensa a una identidad colectiva que nos es entregada en bandeja desde los medios de comunicación o desde las organizaciones políticas. Y este universo de sentido es continuamente reforzado por los medios, más aún por las redes que plantean burbujas algorítmicas de las cuales es muy difícil salir, por lo que consumimos solo aquello con lo que estamos de acuerdo. La falta de exposición a universos de sentidos alternativos genera que no sepamos cómo lidiar con esto de otra manera que no sea identificar al otro como un contrario que pretende el malestar de uno. O estás conmigo o estás en mi contra. Terminemos viviendo lo político como meros espectadores sin participación real, pero abanderándonos identitariamente en estas facciones como si de equipos de fútbol se tratase. Cuando en realidad para la mayoría de nosotros discutir sobre estas cuestiones, en estos términos, no es para nada productivo. No lo es porque las discusiones en estos términos solo pueden terminar en una autopaja reafirmativa de la propia identidad o en el distanciamiento con el otro. Y esto no nos sirve de nada porque discutir sobre la política de los grandes individuos en vez de lo político en términos cotidianos tiene tanta influencia sobre las cuestiones de Estado y economía como si nos pusiéramos a discutir quién ganaría entre Superman y Goku. Y esto es idiota porque la respuesta claramente es Saitama. El falso binarismo se mantuvo durante años, generando un agotamiento en su impacto narrativo. Como dijimos, la gente no es tonta y es capaz de notar que aunque exista una alternancia entre estos supuestos proyectos opuestos de país, la calidad de vida empeora, esté uno o esté el otro. Solo hacía falta que alguien capitalice el descontento y diga las cosas como son, o al menos como son sentidas, que son todos iguales, que son todos unos garcas. La credibilidad en los funcionarios comienza a decaer desde el momento en que entran en funciones, sea porque al pasar a ser oficialismo todo el apoyo mediático que tenían les es retirado para presionar por los intereses de los dueños de esos medios, o sea porque toman medidas profundamente antipopulares. Este desgaste en la credibilidad de las personalidades políticas abre el campo a nuevos actores, que poseen otros capitales que en este juego de la política del entretenimiento y la televisión son capaces de darles ventaja. Se presentan como outsiders, como ajenos a la podrida política de siempre, de carácter mesiánico, rebelde, autócrata o simplemente fanático, logran captar la atención, convencer y hasta conmover a una gran parte de la ciudadanía. Debo aclarar que, personalmente, el hecho de que exista un proceso de deslegitimación del Estado y que se abran espacio para nuevos actores, no es algo que precisamente considere negativo. La crítica al poder debe ser realizada constantemente para proponer nuevas alternativas, y estas alternativas deben venir junto a caras nuevas. Lo que es atemorizante es la forma específica que tomó esta deslegitimación y quiénes son estos nuevos actores. Sí, el Estado está deslegitimado, pero ¿cuál es la alternativa propuesta por estas nuevas caras? ¿A qué intereses responden? De repente, y sin que nos diéramos cuenta, este falso binarismo pasó a ser roto por un falso mesías. Lo que parecía ser un especialista que no debía ser más que un think tank, un lobista a cargo de correr la agenda económica hacia el neoliberalismo más salvaje y el discurso político hacia la derecha, terminó derivando en una figura mucho más influyente. Los medios le dieron horas y horas en televisión. Un sacadito excéntrico siempre garantiza un buen rating. El oficialismo, por su parte, decidió capitalizar el carácter polémico y desmedido de su figura, eligiéndolo como el enemigo discursivo, legitimándolo como actor político. Inflar su figura se planteó como una válida estrategia para dividir el creciente voto conservador del país de cara a las elecciones de 2023.
Debemos decir que esta estrategia fue considerada como viable debido al fracaso económico que representaba el mandato de Alberto Fernández, cuyo carisma de abuelito docente duró más bien poco. Al haberse negado a tomar acción sobre las desigualdades estructurales, la única alternativa para mantener la coalición peronista en el asiento presidencial fue: sí, nosotros somos una cagada, pero por lo menos no somos un tarado con una motosierra, ¿eh? Por esta razón, la postura de su candidato, Massa, fue la de un político dialoguista con experiencia en gestión. Una apuesta aparentemente razonable que dependía del buen sentido común de la población. La derrota alevosa de Massa en el balotaje demuestra que el discurso político ha sido tan vaciado de sentido que apelar a la razón es ya anacrónico. Incluso muchos de los mismos medios que le dieron visibilidad y presencia social a Milei optaron por soltarle la mano en el último tramo de las elecciones, viendo que su discurso superaba incluso sus posesiones radicalmente capitalistas, xenófobas y reaccionarias. En este contexto electoral nos encontramos entonces con un hartazgo general de la población hacia una democracia representativa impermeable a la participación, una economía extractiva de concentración de la riqueza que solo favorece a unos pocos, una incapacidad total de aminorar la inestabilidad económica y la inflación, por inacción y por factores semicataclísmicos exteriores, sumada a la tradicional cosmovisión conservadora que odia más al peronismo de lo que ama a su propia madre, alimentada permanentemente por los medios masivos de comunicación. Como si fuera poco, este antiperonismo solo parecería dejar de tener temporalmente efecto cuando otro espacio político, siempre más conservador y libre mercadista, acelera la desintegración económica e institucional al ocupar los puestos más altos del Estado. Por ello, la única manera de enfrentar este antiperonismo fue la elevada apuesta de que este sentimiento sea representado por una caricatura como lo es Milei. Y de nada importó el llamado al sentido común, o que se contraiga constantemente su discurso, o que no tenga un proyecto político claro, ni que no tenga estructura partidaria, ni que hable con el fantasma de su perro, ni que haga analogías con escenas pedofílicas, o que esté de acuerdo con la venta de órganos o la privatización del aire, o que tenga delirios místicos. Ahora bien, si Milei pudo obtener el voto de la población no es solo porque no es de la política tradicional, o como dice él, casta. Uno puede decir muchas cosas sobre el tipo, pero es auténtico. Su ira, sus formas y su fundamentalismo fueron percibidos por una gran cantidad de gente como un soplo de aire fresco frente al acartonamiento del resto de las personalidades políticas. Será todo lo que es, pero al menos tiene mi respeto por ser auténtico. Detesto todo lo que representa, pero lo representa sinceramente. Realmente cree en todo lo que dice y no tiene pelos en la lengua. Solo basta con ver el debate de candidatos presidenciales de cara a las generales. La planificación milimétrica de cada gesto y palabra de los candidatos hacían parecer a todos como robots, reptilianos y NPCs, con las excepciones de Milei y Bregman. Esta última continúa con el ya clásico hándicap de la izquierda que, por alguna razón, es incapaz de capitalizar el descontento en una era donde las cuestiones de clase son más importantes que nunca. ¿Será por no poder responder al antiintelectualismo y a la fobia del fantasma del socialismo impuesto mediáticamente? A nuestro pesar, quienes nos identificamos dentro del amplísimo campo ideológico de la izquierda, vamos a tener que replantearnos que ya no importa tener razón. La política está pasando por otro lado. Nuestros argumentos, teorías y datos no sirven de nada en la posverdad. Y no digo que nos neguemos a reflexionar y entender cómo funciona el mundo, sino que nuestras estrategias discursivas deben dejar de ser la superioridad de nuestros argumentos y más aún nuestra supuesta superioridad moral, que por sí misma nos lleva a la inacción. Si no reflexionamos sobre esto, quienes nos consideramos con una pizca de sensibilidad social y capacidad de hacer análisis históricos, deberíamos resignarnos a ser espectadores y conformarnos con las decisiones imposibles que se nos plantean como realistas. Es decir, aceptar que los candidatos con capacidad real de ganar sean el hombre de la bolsa, el demonio y Cthulhu. Conclusion. La bifaccionalidad, al darse como un fenómeno identitario, centra la discusión en cuestiones superficiales donde lo único a debatir son las diferencias con el otro. Esto no permite un debate real de las necesidades de la gente y la construcción de posibilidades de su satisfacción. No da lugar a las razones realmente estructurales que generan miseria y descontento en la sociedad. Perdón que lo repetí 2 millones de veces, pero me parece que hay que dejarlo claro. Lo debatible bajo estas lógicas no es ni lo urgente ni lo necesario, aunque así se presente, sino lo que se encuentre en tensión entre ambas facciones. La capacidad de imponer la agenda está determinada por la capacidad de las personalidades políticas de correr la agenda hacia un lenguaje y unos temas de discusión que responden a intereses bien definidos, disfrazados de interés popular. La dolarización, la inflación, la ley de alquileres, las retenciones al agro y demás. Por ello, la capacidad de poder imponer una agenda discursiva es una victoria política en sí.
ya que instala socialmente un lenguaje para nombrar al mundo que implica valores, intereses, formas de pensar y sentir desde una performance que apela a lo emocional y el sentido común como su legitimación. Lo que se impone es el sentido, pero por sobre todas las cosas, estas discursividades contienen en sí mismas mecanismos de autoafirmación, al apelar a lo emocional. En tanto, todo lo que no encaje en esa limitada cosmovisión queda inmediatamente descartado sin necesidad de dar debate. Para instalar esta cosmovisión, los medios utilizan mecanismos como la repetición, la indignación, la repetición, la capitalización de hechos problemáticos y polémicos, la creación de chivos expiatorios, la repetición, el encuadre sugestivo, la repetición y otras artimañas. Sin embargo, la participación real en estas discusiones, al menos para la gente de a pie, se limita al voto y a la cada vez menor ocupación del espacio público, malgastando el resto de la energía transformativa en la defensa simbólica de estos discursos en el espacio público como forma de catarsis política y reafirmación identitaria. Y como la participación política es mínima, la toma de responsabilidad política es aún menor. Ya nos comimos el pijazo porque claramente el discurso conservador y neoliberal fue capaz de capitalizar esta lógica polarizante, no solo estableciendo qué es lo decible y posible, sino también utilizando la polarización para instalar una sobrerepresentación de sus intereses en dos partidos, Junto por el Cambio y La Libertad Avanza, que en la actualidad parecen fusionarse dejando de lado sus elementos más moderados, como pobre Larreta. Por lo pronto, creemos que estaría bueno ponernos de manera colectiva a reflexionar sobre los peligros que esta forma binaria de entender a la realidad política suponen sobre el entendimiento y la democracia. De igual manera, para sortear estas dificultades, vamos a tener que encontrar la forma de ser más receptivos y buscar estrategias de oratoria y escucha para sortear esta lógica bifaccionalista, identitaria y violenta de entender lo social. De la misma manera, reafirmamos que otra forma de entender lo político es posible, centrada en lo cotidiano, lo horizontal y lo transformable. Por más que parezca que no, estamos convencidos de que con imaginación, acción y empatía, otro mundo es posible. Milei es un signo, no la derecha, es el signo del profundo dolor, de la profunda angustia que la sociedad argentina tiene y que no sabe qué cuernos hacer con ella. Milei es el nombre inadecuado, pero no tiene otro, y por lo tanto se expresa allí. ¿Y la salida entonces? Es esa.